nivel nacional. Nosotros dentro del centro de distribución manejamos medicamentos y manejamos material de curación. ¿Qué es material de curación? Gasas, guantes, batas, pañales, todo ese tipo, jeringas, etcétera, etcétera. Todo eso que son claves o medicamentos que van dirigidos a hospitales donde tienen, lógicamente, pacientes hospitalizados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que viene una pandemia de este tipo y lo que nosotros teníamos, por ejemplo, en el centro de distribución de cubrebocas, de lo que teníamos de batas, de gorros, de botas, de todo ese tipo de material que es para hospitales, se nos disparó no al 100%, sino al 300 y 400%. Algo que teníamos nosotros en el almacén o en el centro de distribución estimado para repartir en más o menos en 2 o 3 meses, se nos fue en 1 o 2 semanas. ¿A qué se disparó eso? A un evento inesperado como lo que fue una pandemia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que nuestros pronósticos en base a ese de artículos pues se nos vinieron abajo. ¿Por qué? Porque vino un evento inesperado y hizo que nuestra demanda se disparara 3, 4, 5 veces mayor de lo normal y lógicamente nuestro material de curación en el almacén se empezó a agotar, cosa que sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? Que inmediatamente se tuvo que hacer por parte del ISSSTE una compra súper extraordinaria a lo que son los países orientales, sobre todo China, para que se suministrara más producto para lo que son los hospitales. Entonces, es como normalmente se empiezan a manejar los números y de repente algunos productos se empiezan a disparar, aunque nosotros hayamos hecho una estimación de la demanda y un pronóstico, pues nosotros empezamos a ver cuál es el movimiento de cada uno de los productos y los medicamentos. Y en contraparte, lo que normalmente teníamos nosotros de que había un consumo normal de medicamentos, ese consumo normal de medicamentos ahorita bajó. ¿Por qué creen ustedes que el consumo de medicamentos ahorita durante esta pandemia ha bajado mucho en las clínicas? ¿Ustedes tienen una idea? Que ya los mataron en el IMSS. Porque ya se murieron. No, ahí va. En el momento en que las clínicas empiezan a no dar ya consultas, se empezó a establecer una mecánica de que nada más fueran por sus medicamentos, pero que ya no hubiera consultas para evitar el contacto de los médicos con los pacientes y que se evitaran las filas para hacer una consulta. Lógicamente esas consultas empezaron a bajar, los doctores ya dejaron de consultar a pacientes o lo que es medicina general y pues los doctores empezaron a dedicar a atender a pacientes en lo que es la fase de confinamiento de COVID-19. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que generalmente las personas que iban a una unidad médica pues a hacer su filita para consultar con los médicos que le dan medicamento, ¡pum!, se cerró. Entonces, lo único que se hizo es, necesitas algún medicamento, que venga un familiar tuyo por el medicamento y te lo doy. Pero ya no se hizo la consulta. Entonces, en ese momento se baja mucho el consumo de medicamentos. Los pronósticos que teníamos de consumo nosotros de ciertos medicamentos empezaron a quedar estables. Prácticamente ahorita nosotros no tenemos mucho consumo de medicamento. ¿Por qué? Porque prácticamente vamos a decir que toda la atención está dedicada a la pandemia que está ahorita afectando a las clínicas y hospitales, ¿verdad? Por ejemplo, otra vez volvemos a los productos estacionales. Nosotros estamos en verano. Cuando nosotros hacemos un pronóstico, junto con la gente de las clínicas y hospitales, empezamos a ver cada uno de los productos. ¿Qué medicamentos creen ustedes que en verano son los que más están recetando a los pacientes? ¿O qué medicamentos en invierno son los que normalmente se están recetando más a los pacientes? Para las Paracetamol. ¿Perdón? Paracetamol.
El paracetamol ese haz de cuenta que es parejo todo el año. El paracetamol normalmente es un medicamento que es muy estándar y que a lo largo de todo el año prácticamente no tiene mucha modificación. Pero ustedes creen que, por ejemplo, un Ambroxol, por ejemplo, ¿ustedes creen que en esta época tiene mucho movimiento? No, más en invierno. Lo que son los jarabes para la... No, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, llega el periodo de invierno y todo lo que son los jarabes, los antigripales, todos los medicamentos para lo que es la congestión nasal, todo ese tipo de medicamentos ya sabemos que en el periodo de invierno se incrementa mucho el consumo. Por lo tanto, modificamos el pronóstico para esas fechas. Llega la temporada de primavera-verano y ¡pum!, le bajamos el pronóstico y la demanda. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no va a haber un consumo tan amplio como si fuera en invierno. ¿Por qué? Pues lógicamente por la temporada, ¿verdad? Entonces todo lo que son los paracetamoles, por ejemplo las loratadinas, que son para las alergias y todo eso, hay medicamentos que generalmente son muy estandarizados, ¿verdad? Que normalmente la gente sigue consumiendo medicamentos para la presión, para la diabetes. Estos medicamentos prácticamente tienen su consumo estándar. ¿Por qué? Porque si haga frío o hace calor, la gente los tiene que tomar para la gente que es hipertensa, la gente que es diabética, la gente que tiene problemas de respiración o cardíaco, pues ellos ya tienen establecido su medicamento a lo largo de todo el año. Pues vamos a decir que esos medicamentos generalmente son planchados, porque ya sabemos que son medicamentos que la gente los va a necesitar, porque ya hay gente que tiene una afectación dentro de su organismo, ¿verdad? Y lo tiene que estar tomando continuamente, porque si no lo toma, pues lógicamente va a perder, se le va a incrementar el nivel de azúcar o el nivel de presión o el nivel cardíaco, si no consume esos medicamentos que por descripción médica los tiene que estar consumiendo pues diariamente. Entonces ahí nos metemos a ese pronóstico de demanda, y así como nosotros nos metemos, y nosotros que estamos en conjunto trabajando con una institución de salud, pues hay empresas que empiezan a establecer sus pronósticos, ¿verdad? Dependiendo del producto que pues estén vendiendo, ¿verdad? Entonces es bien interesante cómo lo van manejando cada uno cómo lo van manejando cada uno de los productos, ¿verdad? No sé si alguien tenga un ejemplo o algo que esté trabajando en su empresa, o cómo ve este concepto de pronóstico y cómo las empresas manejan la demanda. ¿Nadie? Profe, yo creo que ahorita, bueno, siento que ahorita es más que nada porque creo que estuvieron diciendo que no deberían de tomar medicamentos o algo así. Entonces, bueno, había escuchado que la gente decía que no debían de tomar, o sea, ciertos medicamentos porque pues eran propensos a que si les daba lo del COVID, pues les pegara como que más fuerte. Entonces yo creo que eso también influyó en lo que estuvieron diciendo, a que la demanda de medicamentos pues bajara. Sí, puede ser también vamos a decir, algo que haya disparado eso, ¿verdad? Porque pues ya dentro de esta contingencia, de esta pandemia, pues empiezan a surgir muchas conjeturas, y que tómate esto para que no te dé, y no te tomes esto porque te va a dar, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí el punto de vista más formal pues lo tienen los médicos, ¿verdad? Los que normalmente y diariamente están dando la información, porque si nos metemos a lo que dice la gente, pues sí, va a haber vamos a decir muchas conjeturas, ¿verdad? Porque han sacado en 1000 casos de que no tomes esto, de que sí tomes esto, etcétera, etcétera. Una vez estuve en una conferencia, y ahí conocí pues cuando
cuando vamos a alguna conferencia o así, pues conoces mucha gente. Y me tocó conocer pues a un ingeniero que estaba ahí también como asistente a la conferencia. Empezamos a platicar y era algo del tema esto de la demanda, de los inventarios, de las empresas estratégicamente, cómo manejan los negocios, etcétera, etcétera. Y están tocando algo relacionado con lo que es inventarios, demanda, pronóstico, etcétera. Y conocí ahí a un ingeniero, nos empezamos a platicar. Entonces yo en ese entonces estaba trabajando en una empresa de consultoría de manufactura, y inventarios, calidad, etcétera. Y él estaba trabajando como gerente de materiales en una empresa. Total, ya empezamos a platicar y le digo, ¿dónde estás trabajando? Dijo, soy gerente de materiales de Mary Kay Cosmetics. Y me llamó mucho la atención porque me le quedé viendo así y me empecé a reír. Y luego me dice, ¿por qué te ríes? Le digo, no, lo que pasa es que si me dices que eres gerente de materiales de Mary Kay Cosmetics, como que está medio raro, ¿no? Porque son productos para belleza, pues para belleza de la mujer, ¿verdad?